esta carta a los Corintios. Se llama así porque la comunidad donde estaba esta iglesia se llamaba Corinto. Y Corinto era un puerto, era un lugar de mucho comercio, mucha riqueza. Había muchas personas ahí trabajando en este puerto. Tenía 2 puertos realmente esa provincia. Y ahí abundaba el trabajo, abundaba riqueza, abundaban personas, tal y como hablamos la semana pasada de Éfeso. Personas de muchos lugares del mundo convergían en ese lugar porque había trabajo. Y donde hay trabajo hay un mejor nivel de vida. Y así era Corinto. Pues había mucha pobreza en aquella época, pero se podía vivir mejor ahí porque había más oportunidades de trabajo. Era una ciudad de mucha historia, una ciudad muy rica. Había sido destruida muchas veces, pero hacía 100 años cuando Pablo escribe que Julio César la había reconstruido, un emperador romano. La reconstruyó y era una ciudad realmente hermosa, llena de bellezas. Y ahí en Corinto llega San Pablo en su segundo viaje misionero, llega a ese lugar y funda una iglesia. San Pablo se queda en esta ciudad 1 año y medio, enseñando a los hermanos. Al principio Pablo va a la sinagoga a predicar, porque era donde se sentía más familiar y donde las personas tenían algo en común con la nueva fe en Cristo. Entonces él fue a la sinagoga y le predicó a los judíos y a los griegos en la sinagoga. Y por un tiempito estuvo muy lindo aquello que Pablo estaba haciendo, pero rápidamente la gente logró identificar que el mensaje de Pablo era diferente al mensaje de la sinagoga. Porque Pablo venía no con la ley y como fariseo que fue antiguamente, sino venía con una nueva fe. Había conocido a Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías esperado por los judíos. Y ahora cuando les habla de eso, ellos se dan cuenta que no concuerda algunas cosas y lo echan de la sinagoga en Corinto. El Señor tiene que hablar con Pablo y le dice a Pablo en una noche, en una visión, un sueño, le dice: Pablo, no tenga miedo, nadie va a poner mano sobre usted aquí. Porque de verdad, imagínense, cuando alguien es expulsado violentamente de un lugar, debe haber temor. Y ese día que lo expulsaron, querían prender a Pablo y lastimarlo físicamente. No pudieron. Y Pablo escribe esta carta a esa iglesia que él fundó. Durante 1 año y medio permaneció ahí trabajando, enseñando, predicando la palabra de Dios, para que quedara un grupito de personas y pudieran seguir con su tarea. Y San Pablo, luego que él sale, se da cuenta que la iglesia tiene algunas dificultades y entonces, ¿a quién envía Pablo para solucionar los problemas? ¿Quién era el apagafuegos de Pablo? La semana pasada vimos que a Éfeso, como habían cosas que corregir, envió a uno de sus amigos, envió a Timoteo. ¿Y a quién cree que envía Pablo a Corinto para que solucione los conflictos? A Timoteo. Realmente la personalidad de Timoteo debe haber sido increíble. Cuando hablamos de Pablo, hablamos de una persona de carácter fuerte, de una persona que se peleaba con la gente de frente y les decía cualquier cosa. No se quedaba callado. Siempre estaba agresivo en su personalidad. Pero necesita de un Timoteo, de una persona que fuera más negociadora, menos violenta, más tranquila, más pasivo. Tal vez a Timoteo se le iba la mano en pasividad, porque Pablo tiene que decir en Timoteo: Timoteo, anímese. Timoteo, esfuércese. Timoteo, no se tenga en menos. Pero era un hombre de Dios, llamado por Dios para llegar a lugares donde había conflicto y poner paz. En 1 Corintios 4:17 dice Pablo que él envía a Timoteo para que le recuerde a los hermanos cómo debían conducirse. De pronto a la gente se le olvida cómo debe conducirse la iglesia y toma otros rumbos. Y hace falta Timoteo para que le recuerde cómo debemos conducirnos. La semana pasada hablamos de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, que debe dedicarse a la oración y que debe velar y cuidar muy bien el liderazgo que la iglesia tiene. Y Pablo nos dice en 1 Timoteo los requisitos para esas personas que sirven. Y hoy tenemos una iglesia muy hermosa donde Pablo envía a Timoteo para ayudarle a la iglesia a corregir algunas cosas. Así que, hermanos, con este poquito de historia que les he contado, vamos a pensar en lo que nos enseña esta iglesia. Esta carta nos enseña muchas cosas, pero rápidamente en estos pasajes que hemos leído hoy, los primeros 9 versículos o 10, queremos ver 3 cositas que son muy importantes para nosotros hoy. Eran importantes para ellos en aquellos días, pero esa es la belleza de la palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios nunca pasa, permanece para siempre. Así que lo que Pablo le dijo aquel día a aquella iglesia en el año 54 de nuestra era, hoy
Casi 2000 años después, esas palabras siguen teniendo valor para nosotros. Era una iglesia de conflictos esta iglesia. Empezando nomás, dice que tenían problemas entre ellos porque habían facciones, o sea, habían grupos de personas que se agrupaban en uno u otro bando. Y luego despuesito Pablo les dice a ellos, tenían problemas en el tema de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. ¿En cuál iglesia no hay inmoralidad sexual? Pastor, no diga eso. Aquí todo el mundo es puro. ¿En cuál iglesia? ¿Sabe que una de las cosas que afecta más a las iglesias y que son pecados secretos es inmoralidad sexual? Y ahí había inmoralidad sexual. Habían problemas. Un tipo estaba enamorado de la mujer de su papá y vivía con ella entonces. Y parece que la iglesia, todo el mundo estaba como muy... Allá ellos que se la arreglen. Ellos verán qué hacen. Habían problemas en relación al matrimonio. Tenemos problemas hoy en relación al papel del matrimonio, ¿sí o no? Muchas iglesias dicen, ¿qué tiene de malo que se casen dos muchachos? ¿Qué tiene de malo si ellas se aman? El amor es puro, el amor viene de Dios, ¿no? Habían problemas en temas de matrimonio. Y hay problemas hoy en el concepto de matrimonio que tenemos los cristianos. Usted se puede encontrar personas que dicen ser cristianas, pero aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y no odiamos a las personas, amamos esas personas. Lo que no podemos consentir es su estilo de vida o aprobar ese estilo de vida y hacer como si no estuviese pasando nada. Cuando uno va al hospital, el médico no puede ignorar los síntomas que uno lleva y no debe decirle a uno, mira, no te pasa nada, eso que tenés no es relevante. El médico debe decirnos la verdad para poder curarnos. Y cuando venimos a la iglesia, venimos para exponernos al escrutinio de Dios y de pronto, sin saber, la palabra de Dios nos toca y nos habla y nos hace sentir un poquillo incómodos. Y es Dios hablándonos. No sé sus secretos y no conozco sus vidas privadas, pero cuando Dios nos habla debemos entender que es Dios. Así que habían problemas ahí de inmoralidad, problemas de matrimonio, problemas de comida, de que unos decían hay que comer, otros decían no debemos comer. Ustedes que comen son inmaduros, ustedes que no comen son peor todavía. Y habían problemas internos en la iglesia, y qué complicado. Y ahí estaban mandando a Timoteo para poner reglas claras, o más bien recordar las reglas claras que la palabra de Dios nos enseña acerca de cómo debemos vivir, cómo usar nuestros dones. Habían problemas con los dones. Unos decían brinquemos y saltemos, y otros decían quedémonos quedititos. Había muchos problemas doctrinales acerca de la resurrección de los muertos. En fin, era una iglesia linda, con problemas. Toda iglesia tiene dificultades. Así que no vamos a encontrar, hermanos, una iglesia donde no haya dificultades. No nos debemos asustar. Donde hay 2 o 3 personas, ahí está el Señor, pero ahí también está ¿qué? El pecado del hombre. Porque todos somos pecadores. Y merecemos, la paga del pecado es la muerte. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que nos perdona todas esas cosas feas que hay en nuestra vida. Y nos permite disfrutar de la comunidad de una iglesia. Y nos ayuda para ser mejor cada día. Así que esto nos enseña 3 cosas. Una de ellas es, que vamos a empezar a ver, tiene que ver con que somos llamados nosotros. En la iglesia, todos somos llamados. Cuando empieza ese capítulo 1 de Corintios con estas palabras, Pablo, llamado a ser apóstol. Y es que a Pablo no lo querían mucho en Corinto. No era muy apreciado por la iglesia. Era una iglesia que ponía en duda la veracidad del apostolado de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo nunca caminó con Jesús. Pablo nunca fue ni a los 15 metros con Jesús. Pablo se convierte después de que Jesús es crucificado y asciende. Y entonces le decían, usted no puede ser apóstol, usted no caminó con él, usted no lo conoció a él. Pero Pablo les recuerda cómo fue su llamado en Gálatas. Y él dice, yo fui como un abortivo, alguien que nació fuera de tiempo, alguien que el Señor vino a buscarlo en tiempo extraordinario. ¿Recuerdan la historia cuando Pablo se convierte? Va a perseguir cristianos, los anda buscando. El Señor tiene un encuentro con él y Pablo queda ciego. Y un hermano que se llamaba Ananías va y ora por él. Pero Pablo ya se ha encontrado con Jesús y Jesús le ha dicho, yo te voy a enseñar cuán necesario es sufrir, cuánto cuesta ser cristiano. Y vas a ir a hablarle a gentiles, a reyes y a personas importantes. Fue comisionado por el mismo Señor Jesucristo. Y él defendía eso. A mí me llamó Jesucristo mismo. Pero los hermanos no le creían mucho eso. Y tenía ese conflicto ahí. Entonces inicia su carta primero diciendo quién escribe. Pablo. Así se escribía en la antigüedad. Primero el nombre, no como hoy, que al final del escrito uno pone atentamente fulanito. Pero en aquellos días era primero Pablo, porque se escribía en un rollo. Y una vez que usted, lo primero que abría el rollo para ver quién era.
Y rollos de 7 metros para abrirlos, para ver al final quién era, no valía la pena. Por eso tenía cierta lógica poner el nombre al inicio, Pablo. ¿Y quién es Pablo? Dice Pablo en el versículo 1 que fue un hombre que se metió a esto voluntariamente, que un día decidió involucrarse en la fe cristiana. No, es que esa palabra llamado, fue llamado por Dios. Y todos nosotros en algún momento hemos sido llamados en nuestra vida. Cuando fuimos niños, tal vez estábamos jugando allá afuera de la casa y nuestra madre nos llamaba. Y verdad que a veces uno ponía oído sordo al llamado de los padres. Muchas veces mi mamá nos tenía que amenazar con un chilillo. Vengan, porque les he llamado muchas veces y nosotros estábamos jugando fútbol en un potrero y ya era de noche y había que ir a comer desde las 5, pero eran las 6 y seguíamos en la mejenga y como uno es bueno no quiere irse. Y estábamos ahí y mi mamá, chiquillos vengan a comer, ya está la comida, ya está servida y uno, ahorita voy. Y Pablo pensaba que hacía las cosas correctas, pero realmente él estaba lastimándose a sí mismo. Entonces Pablo fue llamado por Dios. Pablo no está hablando de una persona que se le ocurrió ir a Corinto, armarse un grupito y entonces ahora está ahí. No, fue llamado por Dios. Fue llamado por Dios para ser ¿qué? Un apóstol. No como los que hay hoy. Pero Dios lo llamó para predicar el evangelio. A los judíos, a los gentiles, a los reyes, a los pobres, a toda persona. Dios lo llamó de una manera muy específica para hacer esto. Así que Dios llama a personas con llamados particulares para que hagan ciertas cosas. Dios llamó a Pablo para eso. Fue por voluntad de Dios, no fue por capricho de Pablo, que él fue a Corinto. Fue que Dios quiso que así fuera. Y ahí menciona al hermano que había sido aporreado, Sóstenes. Andaba con Pablo, aparentemente. ¿A quién le escribe Pablo? Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Aunque Pablo fundó la iglesia, esa iglesia era ¿de quién? Es la iglesia de Dios. Y es que las iglesias pueden llevar el nombre de una persona que se gastó su vida ahí para armar un grupo. Pero la iglesia no es de ninguna persona, la iglesia es de Dios. La iglesia no le pertenece a un grupito de personas o a un pastor o a un misionero. No, la iglesia le pertenece ¿a quién? A Dios. Él es el dueño de la iglesia. Pablo le escribe a la iglesia de Dios. Él pudo haber escrito a la iglesia que yo levanté en 1 año y medio con golpes y sangrados. No, es la iglesia de Dios. Cuando alguien trata de apropiarse de lo que es de Dios, pues vamos a leer en Corintios más adelante que las cosas no funcionan. Pero a la iglesia de Dios, y esa iglesia de Dios que está ¿dónde? En una comunidad, en Corinto. Así que la iglesia de Dios que está en Pinar del Río, la iglesia de Dios que está en Villa de Ayarco, es que la iglesia de Dios está esparcida en todo el mundo, está esparcida en todo el mundo. Y en las comunidades nos reunimos pensando en el obrero de aquella iglesia. No fue alguien que se le ocurrió ir, fue una persona que fue llamada. Y yo les he compartido esto muchísimas veces, pero en esa puerta hubo un milagro el primer día que yo entré a este lugar. Ahí estoy seguro que fue un milagro que hubo, porque fue entrando por esa puerta cuando Dios me habló de este lugar, cuando no estaba ninguno de ustedes. Fue ahí donde Dios me llamó, por voluntad de Él. Porque Selenia amaba la Guásima y todos los días lloraba cuando estaba aquí. Todos los días lloraba. Qué lugar más feo, qué aburrido, qué triste. Vámonos, vámonos, vámonos. Y un día le dije a la macha, bueno, nos vamos entonces. Y gracias a Dios que le dije eso, porque el Señor hizo algo en el corazón de Selenia y la cambió. Y hoy ama este lugar. Pero Dios llama a personas para cosas particulares, en un lugar particular, como llamó a Pablo. Pero Dios también llama a los hermanos para que estén en un lugar. Dice que Él escribió a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos. Es llamado el obrero y son llamadas las personas. Así se forma una iglesia. Dios pone a una persona en un lugar y Dios llama a personas. Es Dios quien llama.
No es alguien que los trae, es Dios quien toca el corazón. Dios nos usa a todos nosotros como instrumentos en sus manos para hablar a las personas. Somos la voz y los pies y los ojos y oídos del Señor. Y un martes estábamos en la oración aquí orando y entró una parejita muy delgada por esa puerta. Un muchacho muy alto y una muchacha más o menos, no tan alta, pero mucho más baja que él. Venían de Cuba. Llegaron a Cuba y vinieron aquí. 2 maestros, 2 personas extraordinarias. Dios los llamó de allá. Hermanos, a ustedes Dios los tuvo que haber llamado. Fue el Señor que los llamó. ¿Para qué? Dios les irá a mostrar para qué, pero Dios llamó a Caroy, Dios llamó a Isué, recién casados, todos flaquillos. Pero ustedes miran a Caroy ahora. Salen 2, yo y sobra algo. Dios llama al obrero y Dios llama a las personas para que se congreguen en un lugar. Dios ha llamado a ustedes, hermanos, para estar aquí. Dios los ha llamado. Es que de pronto uno se hace el sordo. Dios nos está llamando. Yo sé que ahí esa es mi casa, pero no viene uno. Yo sé que ese es mi lugar, pero no estamos. Y si alguien nos pregunta, ¿dónde va usted? ¿De dónde es usted? Yo soy de Villas, pero nunca se aparece. Porque estamos como cuando la mamá llama. Fulanito, venga, la cena está servida. Ahorita voy. De hoy en 8 le caigo, pastor. No, va a ver que el próximo año voy a ser fiel. No, es que Dios lo ha llamado a usted para estar aquí. Dios le ha llamado a usted para echar raíces en este lugar. Dios nos trajo aquí a poseer. Dios le llamó a usted aquí porque lo necesita en este lugar para que usted haga la obra de Dios en esta comunidad, para que esta iglesia sea cada día más linda, más grande. Debemos de comprar o deben de comprar esa casa de la esquina. ¿Sí o no? Y la de Anita también, la del bar. Si ustedes quieren eliminarlo, compren la casa. Y nos parece como algo difícil. No, hermanos. Dios nos trajo a poseer. Dios no nos trajo para encogernos, para hacernos más chiquitos, ahora menos gente, ahora vendamos un poquecillas y alquilemos aquello para ver. No, Dios nos trajo aquí, o Dios le trajo a usted aquí para expandirse, para crecer, para alcanzar, para que cada día la iglesia sea más bonita, más llamativa, más personas, más jóvenes, más niños, más maestros, más predicadores, más músicos. A eso nos trajo el Señor aquí, a ser cada vez más influyentes en la comunidad donde Él nos ha traído. Así que es llamado el obrero y es llamado la iglesia. Dios nos ha llamado a todos. Todos hemos sido llamados por Él. Y era una iglesia hermosa, porque dice en el versículo 4, Pablo dice, doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y dice el verso 5, porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos. Cuando yo leo esa carta de Corinto me parece ver esta iglesia, tan siquiera en estos primeros versículos, los primeros 9, me parece ver esta iglesia. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de todos ustedes y de todos los que han estado para atrás. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios ha enriquecido esta iglesia. Dios ha enriquecido este lugar. Dice en este versículo 5, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En Él. Él es quien nos ha enriquecido. Así que sintámonos privilegiados de ser parte de esto, porque Dios nos ha visto con buenos ojos. Dios nos ha visto con ojos de misericordia y nos ha bendecido. Desde el inicio nos ha bendecido abundantemente. Y al ser usted parte de esta familia de Dios, si Dios bendice este lugar, Dios bendice su vida. Dios bendice sus hijos, Dios bendice sus padres, Dios bendice todo lo que usted hace. Si usted forma parte de esta familia donde Dios nos ha mirado bien, Dios nos ha bendecido. Así que es una bendición ser parte de la familia de Dios que se reúne en Corinto, pero también es una bendición ser parte de la familia de Dios que se reúne en Oikos, Villas de Ayarco. Nunca debemos menospreciar el lugar donde Dios nos ha sembrado, porque Dios nos llamó, Dios le llamó a usted a pertenecer acá. Dios lo ha sembrado para que usted
fructifique en este lugar. Esta iglesia es rica, hermanos, en todo. Es rica. Vean el grupo de músicos que hay aquí al frente. Hacemos a Yormar de nosotros por un ratito. Es como hijo, de todos modos, pero qué bendición. Desde que nacimos, nunca hemos sufrido por falta de músicos. Desde el primer día que vine, traje una guitarra. Y esa fue como la semilla. Se paraban aquí José David. Se han parado aquí muchos niños que venían a molestar a veces, pero que aprendieron acá. Dios nos ha bendecido, nos ha enriquecido en todos los ministerios. Hermanos capaces dirigiendo ministerios de la iglesia para que la iglesia crezca. Dios nos ha bendecido, hermanos. A veces uno se queja por lo que no hay, nos quejamos por lo que falta, pero debemos ser agradecidos a Dios por lo que tenemos, por lo que nos ha dado, y reconocer que Dios nos ha dado gente que nos espera en la puerta con una sonrisa y nos acomoda aquí amablemente. Que Dios nos ha dado personas que se ocupan de nosotros cuando tenemos una necesidad. Alguien nos llama para preguntarnos si tenemos necesidad de alguna ayuda. Gracias a Dios por estos hermanos que están pendientes de eso. Gracias al Señor porque tenemos personas que se preocupan por sus hijos en la edad de la adolescencia, los jóvenes. Y entonces planifican y proveen actividades para que ellos estén aquí los fines de semana. Un día como ayer, una actividad tan bonita para los jóvenes. ¡Qué bendición! Porque muchos de esos jóvenes que estaban acá, bien, podrían estar en otro lado. Ahí la calle de la amargura se pone contenta los fines de semana. Allá en la California, ni para qué. Desde el viernes arranca o el jueves. Y uno pasa por ahí, si se animan a pasar un día de noche, y lo que van a ver son jovencitos, adolescentes, muchachitas. Y los viejos que ven son los vivachos, que andan ahí viendo a ver cómo se aprovechan de las cosas. Dios nos ha enriquecido en todo. Dios nos ha enriquecido con una iglesia que tiene todos los dones, hermanos. Todos los dones. A veces nos asustamos porque pensamos que algo va a suceder, algo va a pasar, porque tenemos todos los dones. La iglesia tiene todos los dones. Tenemos hermanos maravillosos que predican. Daniel, doña Brígida, Kenia. ¿Sabe que hay iglesias que el pastor no puede salir ni un solo domingo porque tiene que estar ahí todos los domingos? Porque no tiene quien le supla en su predicación. Pero Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado abundantemente, nos ha enriquecido en todos los dones. Y tenemos que cuidar que esos dones que Dios nos da no sean para conflicto, como en Corinto, que después estaban peleando algunos en el ejercicio de sus dones. Porque la palabra de Dios nos enseña que hay muchos dones, sí. Al menos cada uno de ustedes tiene un don. Y si hoy hay aquí 50 personas, hay 50 personas que tienen algo especial de Dios para ponerlo al servicio de la obra. Y no diga usted que no hay campo ahí, todo está acaparado. No, lo que no hay es ganas. Porque hay muchos ministerios, dice la Biblia. Y si no hay alguno, se arma ya. Si usted ve que lo suyo no calza en ningún lado, es un ministerio nuevo. Hay muchos ministerios. Y dice que la Biblia hay muchas operaciones, quiere decir, hay muchas funciones, muchas formas de hacer las cosas. No todos tenemos que hacer las cosas igual, pero hay muchas funciones para hacer las cosas. Y Dios nos ha enriquecido con esas habilidades y esos dones. Hay hermanos que están trabajando fuertemente para que la iglesia cada día sea más bonita. Así que, hermanos, Dios nos ha bendecido con muchos dones. No nos falta ninguno, le dijo Pablo a los hermanos en Corinto, no les falta ningún don a ustedes. Así que Dios es fiel para nosotros. Y por último, Dios no solamente nos ha llamado y nos ha enriquecido con su gracia, es que Dios espera que nosotros estemos unidos. Porque a veces cuando Dios enriquece es cuando vienen los problemas. Fue en Corinto. Dios les dio tanto que después se peleaban entre ellos. Pero Dios espera unidad de nosotros. Y con el versículo 10 quiero terminar porque dice el versículo 10, les ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos, ¿qué? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos
en una misma mente y en un mismo parecer. Este versículo nos habla de unidad. Es un ruego de Dios. No era un ruego ni siquiera de Pablo. Pablo les está rogando, siendo un vocero de Dios, para decirles: hermanos, ya que Dios nos ha llamado, ya que Dios nos ha enriquecido con su gracia, quiero rogarles, dice Pablo, por amor de Dios, les ruego que hablen una misma cosa. No es que todos tenemos que repetir como la lora lo mismo, pero es que, ¿qué es lo que debe hablar una iglesia para que estemos todos entonados? Tenemos un mensaje único que compartir y ese es el mensaje que tenemos que hablar. Eso es lo que debe primar en una iglesia, el testimonio de Cristo. No podemos hablar de otra cosa, no podemos dedicar este espacio de tiempo en el púlpito para hablar de la cosecha que viene de café o para hablar de cualquier otro tema social o político. Tenemos que hablar cada vez que nosotros hablamos, cada vez que usted habla con sus hermanos, en lugar de hablar de cosas que pueden producir fricción o tensión en la comunidad de la iglesia, usted debería de hablar de cómo alcanzar a sus vecinos. Su conversación debería de ser cómo engrandecer la iglesia y no conversaciones que desanimen y que desmotiven y que dividan. Y es que usted no ha visto a Julanito y esa conversación hay que cerrarle el oído. Y Sutanito y el otro. Esas conversaciones desaniman. Pablo dice: les ruego, hermanos, por favor, por el nombre de Jesucristo, hablen una misma cosa. Que no haya entre ustedes divisiones. Esa palabra divisiones significa que no haya entre nosotros roturas. Roturas. Ahora es una moda andar con el pantalón roto, ¿verdad? Entonces los venden rotos. Rotos son más caros que buenos. Es una moda. Pero, hermanos, a veces la iglesia se rompe un poquito. Se rompe por aquí y se rompe un poquito por allá. Está rota. Hay que repararla. Como a mí no me gusta andar con el pantalón roto, se me rompió uno de los que siempre uso como uniforme toda la semana, por mucho tiempo, siempre ando el mismo. Se me rompió en la rodilla y como la rodilla mía es muy hermosa, entonces yo agarré otro que estaba más malo, todavía le corté un pedazo y le puse cemento amarillo, le di vuelta para atrás y se lo pegué aquí. Ahora anda tieso. Quedó tieso esa tela, imagínense. Debía habérselo llevado a doña Lila para que le pusieran parchecito con estilo. Esa palabra división significa rotura. No está partido completamente, no está separado absolutamente, pero hay una rotura. Y por esa rotura ya la iglesia o la pieza ya no funciona bien, ya no cumple su propósito porque se rompió. Y esa palabra que usa ahí era una palabra médica cuando dice estén en una misma mente, en un mismo parecer. La usaba un tal Galeno, que bueno, los médicos saben quién era Galeno. Cuando tenía que poner las piezas de una persona que se había accidentado en la guerra o había sufrido una fractura y llegaba con el brazo un pedazo por allá y el otro aquí, fracturado, y se usaba para poner la pieza se supone que en su debido lugar, aunque no tenían rayos X ni nada, pero trataba de dejarla otra vez como era y ponerle quizás una tabla ahí para que sanara, para que la rotura cerrara. Y eso es lo que pasa en la iglesia a veces, nos quebramos. Seguimos ahí siendo parte de la misma pieza del cuerpo, pero estamos quebrados. Estamos quebrados porque hay actitudes y situaciones de nuestro carácter que a veces nos impiden estar juntos. Y el egoísmo, no nos deja a nosotros estar juntos. Y Pablo dice, por amor a Dios, no para que me queden bien a mí, ni para que le queden bien a Julano ni a Sutano, les ruego, tengan una conversación enfocada en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en alcanzar, en ganar almas. Sanen la rotura, pónganla en su lugar. Y para eso se necesita humildad y se necesita dejar el orgullo a un lado. Dios nos llamó a ser humildes y compasivos, a tratar a las personas como
si fueran superiores, y entonces ceder. Y el orgullo no nos permite a nosotros unidad. Cuando hay orgullo, cuando no se quiere ceder, cuando no se quiere reconocer, la iglesia sigue dividida. Y una iglesia dividida es un mal testimonio en la comunidad. La comunidad rápido se va a dar cuenta cuando una iglesia está dividida. Las personas que nos visitan rápido se van a dar cuenta cuando la iglesia está partida. No es cuestión de venir un mes, 2 meses, es que rápidamente uno puede detectar algo extraño en un grupo cuando está dividido. Uno va al estadio cuando juega la Liga Saprissa y rápido se da cuenta que está quebrado. A un lado los morados y al otro lado los campeones. Hermanos, no podemos permitir roturas en nuestra iglesia. No podemos permitir que una pequeña cosita nos rompa y nos haga quedar mal ante una comunidad que necesita escuchar nuestras voces, invitándoles a conocer a Cristo. En Juan 17, Jesús oró por la unidad de la iglesia y oró por nosotros, gracias a Dios, dice Juan 17, que Jesús oró por mí y oró por usted, para que usted y yo hoy no nos pongamos en ese papel de orgullo y de altanería y podamos sanar cualquier rotura y presentarnos ante el mundo como una iglesia unida. Una iglesia unida no tiene barreras que la derriben. Una iglesia unida alcanza lo que Dios ponga a su frente, lo que tengamos que poseer. Esa palabra cuando dice en una misma mente y una misma parecer, también nos habla de algo que la mayoría de ustedes conocen, un término musical, armonía. Ustedes han visto las grandes bandas que hay un señor con un palito. Uno dice, ¿para qué está ese señor ahí? Mejor quítelo, y no. Para eso están los músicos. Es un director. Toda banda ocupa un director. Y toda banda, cada músico, curiosamente, si es una de esas bandas, tienen una cosita como esta y unas hojas ahí. Algunos se lo aprenden de memoria, pero muchos tienen ahí la letra musical, la partitura. Entonces, cuando la banda va a tocar, no es toque cada uno lo que quiera, y yo me paro aquí a dirigir, y cada quien toque la melodía o la canción que quiera, no. Todos tienen que tocar la misma pieza, cada uno con su instrumento. Y cuando todos tocan lo mismo, leyendo el mismo papel, ¿cómo suena aquello? Suena bonito. Las personas que son músicas distinguen a veces cuando algo no suena bonito. A veces puede ser que uno no escucha o nadie se da cuenta que mira, ahí el de la batería hizo un tan más, no. El de la guitarra no hizo un signo. A veces nadie lo percibe. Los músicos lo perciben y se vuelven a ver de reojito un toquecito, a como ese. Vamos por aquí. Armonía es lo que ocupa la iglesia. Que cuando nosotros hablamos, suena bonito. Cuando nosotros nos juntamos, suena lindo. Cuando la iglesia organiza algo, suena lindo. Porque todos en diferentes espacios, cada uno haciendo lo que debe de hacer para agradar a Dios, trae bendición. Así que, hermanos, qué bendición la de este pasaje. Concluyo con eso. Dios nos llamó. Dios llama al que guía, al apóstol, a Pablo, y Dios llama a la iglesia. Cada uno de ustedes ha sido llamado. ¿Para qué le llamó Dios a este lugar? Usted debe responderse en su corazón. ¿A qué me llamó Dios aquí? Y tiene que descubrir cuál es su lugar en esta iglesia, donde usted va a ser fructífero. Y debe reconocer que Dios lo está enriqueciendo. Que si Dios lo llamó, Dios le está dando cosas. Le está dando dones, habilidades, capacidades para servirle a Él. No para engolosinarse uno y creer que aquí soy yo toda. Porque lo mismo que yo hago, lo puede hacer otro. De diferente manera. Hay muchas funciones. Dios llama a los hermanos para que sirvan y a cada uno de ustedes los ha llamado para hacer algo especial en esta iglesia. Y Dios espera de la iglesia unidad. Dios no espera que usted se vaya a hacer la obra solito.
Es un problema en las iglesias cuando alguien o un grupo decide ser una mini iglesia dentro de la iglesia. No, Dios espera que nosotros trabajemos juntos. Hoy está Oikos en Guapiles. Podría estar Oikos en el Planchet también, mientras aquí está la gente. Y podría estar Oikos en Zixaola, mientras estamos aquí nosotros. Unidos, enfocados en lo mismo, una misma mente, un mismo parecer. No permitiendo que las roturas nos dejen en vergüenza delante de la sociedad a la que tenemos que ministrar. Así que es un llamado de Dios hoy para reconocer estas cosas en la vida de la iglesia. Quiero invitarle a ponerse de pie y vamos a orar.